Ok, vamos a ver lo que es el cálculo o la cuantificación de materiales para un cimiento corrido con las dimensiones que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Vemos que básicamente consiste en lo que le llaman los albañiles en Guatemala el caite, ¿verdad? Y un levantador de bloques se le llama emplantillado, ¿verdad? El caite tiene una medida de sección de 0,50 por 0,20 metros y una longitud total de 2 metros. Entonces podemos empezar con la parte de acero o empezar con la parte de concreto. Empecemos si quieren por calcular la parte del concreto. Paso número 1 sería, yo siempre aconsejo hacer un pequeño dibujo del elemento a calcular, ¿verdad? En este caso vamos a empezar con el cimiento corrido. El cimiento corrido, según la especificación que vemos acá, dice que tiene 3 varillas número 4 longitudinales más eslabones número 2 a cada 0,20 de espaciamiento, ¿verdad? Entonces básicamente las varillas longitudinales en una sección transversal se verían como estas 3 varillas que están acá y luego tendríamos el eslabón. Recordemos la diferencia entre eslabón y estribo. Eslabón es cuando básicamente está abierto, ahí es el estribo, totalmente está cerrado, ¿verdad? En este caso tenemos el eslabón. Lo primero que tenemos que considerar es definir si se va a calcular primero el volumen de concreto y las cantidades de concreto o bien el acero. En este caso vamos a empezar primero con el concreto. Entonces, llevemos un orden. Empecemos primero con todo lo que tiene que ver con el concreto. Paso número 1 es calcular el volumen, ¿sí?, del elemento. ¿Cuál es el volumen de un prisma? ¿Sí? O un paralelepípedo, ¿sí?, como el que tenemos acá, ¿sí? Vemos que en 3 dimensiones tenemos que el volumen es altura por ancho por profundidad. En este caso la altura o el ancho sería 0,50 por altura y por la profundidad que es 2 metros. Al multiplicar estos obtenemos un resultado de 0,50. Voy a activar mi calculadora acá. Perdón, este sería acá. Y tiramos a un lado. Claro, vamos a hacer todo a piecito, dicen aquí en Guatemala. Entonces sería 0,50. Borramos la calculadora. 0,50 por 0,20 por 2 metros, tenemos un resultado de 0,20. Recordemos que estamos multiplicando acá las dimensionales de metro por metro por metro. Multiplicar 3 dimensionales de metros nos va a dar metro cúbico como resultado. Entonces tenemos que tener bien claro eso. El volumen de concreto a calcular es de 0,20 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, ya teniendo el volumen, empezamos calculando lo que es primero el cemento. El cemento, si nosotros vamos a las tablas, si vamos a utilizar en este caso una tabla, para no complicarlo, ¿verdad? De el arquitecto, creo que se llama William Aguilar, ¿verdad? Que tiene varios manuales y tiene uno de presupuestación. Entonces, él sugiere una tabla que la tengo aquí a la mano, que es esta tabla para concretos de distintas proporciones y distintas resistencias. La voy a copiar, permítanme copiar y la voy a llevar allá donde tenemos nuestro cálculo, que sería aquí al final, ¿sí? Y la vamos a poner aquí a la mano, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestro detalle podemos ver que es este que tenemos acá, que nos dan la resistencia del concreto, ¿verdad? ¿Sí? Que es esta que tenemos acá, 217 kilogramos. Entonces nos ubicamos en la tabla de el arquitecto William y miramos dónde está 217, que es esta última columna que aparece acá, ¿verdad? Y nos damos cuenta que es esta fila que tenemos acá, la resistencia, y vamos a tener un concreto tipo 5, ¿verdad? El cual consiste en una proporción de 1, 2, 2, ¿verdad? Y nos dice la cantidad de cemento por metro cúbico en la columna, quinta columna, ¿verdad? Luego la cantidad por cada metro cúbico, ¿verdad?, de arena y la cantidad de metros cúbicos de piedrín o grava para hacer el cálculo. Entonces dice que en este caso, para el caso que estamos viendo, que es un concreto de 217 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí?, que es uno tipo 5 y tiene una proporción de 1, 2, 2, tenemos 9,8 bolsas y el mismo porcentaje de arena y de piedrín por metro cúbico. En este caso es 0,55 metro cúbico de concreto, ¿verdad? Sí, pero tenemos que también tener cuenta que él considera un factor de 1,33 de desperdicio para la arena y 1,15
de desperdicio para el piedrín. Entonces solo es de multiplicarlo por esa cantidad. Entonces como ya tenemos y nosotros conocemos el volumen de concreto que es 20.20 metros cúbicos, entonces para tener la cantidad de cemento sería 0.20 metros cúbicos de concreto por 9.80 bolsas por metro cúbico, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? En este lado de acá. Entonces eso sería, lo calculamos acá, 0.20 por 9.80 bolsas da 1.96 bolsas para ese elemento. Obviamente, como necesitamos comprar no por fracciones las bolsas, vamos a aproximarlo, vamos a hacer el signo de aproximación, que es 2 bolsas de cemento, ¿verdad? Ya sabemos cuánto cemento vamos a utilizar según la resistencia que propone la especificación y que sugiere la proporción el arquitecto Aguilar. Luego tenemos lo que es la arena, ¿sí? Que nuevamente utilizamos el volumen de concreto, que es este que tenemos acá, 0.20 metros cúbicos, y lo multiplicamos por la cantidad o el factor que nos da la tabla, que es esta que está acá, ¿verdad? Metros cúbicos de arena por metro cúbico, que es 0.55. En este caso, el arquitecto sugiere que también tenemos que multiplicarlo por un factor de 1.33. Entonces lo multiplicamos por 1.33 y nos va a dar la cantidad en metros cúbicos de arena por estos 0.20 metros cúbicos de concreto que necesitamos. Entonces sería 0.20 por 0.55 por 1.33 para tener un total de 0. Vamos a usar dos cifras decimales nada más, 15 metros cúbicos de arena. Los vamos sumando y al final ya lo aproximamos, ¿verdad? De una vez, cuando tengamos todos los totales de todos los concretos, de todos los elementos, de las soleras, de las columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos lo que aquí se conoce como piedrín o grava, ¿verdad? Que básicamente para esta proporción, si fuera otra proporción, sería otro factor. Dense cuenta que aquí en otras proporciones y en otras resistencias tenemos otros factores distintos. Pero para este caso singular tenemos 0.55 igual para la grava que para la arena. Entonces consideramos eso. Factor solo es para este caso singular de una resistencia de 217 kilogramos por centímetro cuadrado, que será 1.30. Perdón, aquí sugiere este factor de 1.15, ¿sí? Para lo que es el piedrín. Aquí se ve. Y al piedrín un factor de 1.15. Ambos son de desperdicio. Entonces utilicemos su factor 1.15 y multiplicamos 0.20 por 0.55 por 1.15. Esto da igual a 0.13. Vamos a hacer dos cifras decimales, ¿va? 0.13 metros cúbicos, muy aproximado, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente difiere por la cuestión de los factores de desperdicio utilizados. Entonces de piedrín o grava, ¿sí? Y de esta manera nosotros obtenemos la cantidad de concreto a utilizar, ¿verdad? Si vamos a necesitar para 20 metros cúbicos, que hay que guardarlo para calcular la mano de obra, vamos a utilizar 2 bolsas de cemento, 0.15 metros cúbicos de arena y 13 metros cúbicos de piedra. Luego pasamos a lo que es el cálculo 1.2 del acero o hierro, le llaman coloquialmente, ¿verdad? Sí. Entonces miramos la especificación del acero que va a tener. Dice que va a tener 3 número 4 más eslabones número 2 a cada punto 20, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces empecemos con el hierro longitudinal en este orden, y si lo llevan en orden va a ser mucho más sencillo. Entonces número 2, 1, primero necesitamos saber cuánto es la longitud del elemento. Tenemos la longitud del elemento que es de 2 metros, ¿verdad? Entonces también necesitamos saber cuál es la longitud total de acero a utilizar, que en este caso son las 3 varillas. Podemos imaginarnos aquí las 3 varillas, ¿verdad? Y van inmersas en el concreto de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería básicamente 3 por 2, ¿verdad? O sea, los 2 metros que tenemos de longitud por 3 varillas para un total de 6 metros. Y que es mal utilizado coloquialmente lineales, ¿verdad? Que este es mililitros, pero vamos a usarlo como es utilizado en la práctica. 6 metros lineales de
acero, ¿verdad? Esto nos va a servir después para el cálculo de la mano de obra. Dejémoslo ahí marcado. Pero lo que necesitamos nosotros saber básicamente es la cantidad de varillas que necesitamos. Entonces, para lo mismo necesitamos hacer el siguiente cálculo. Tenemos que son 6 metros lineales. Vamos a poner aquí de esta manera. Cantidad, vamos a ponerlo de esta manera, perdón. Necesitamos saber la cantidad de varillas. Número, ¿qué son? 4, ¿verdad? Número 4 a utilizar. Esto sería igual a la longitud. Esta que tenemos acá, que es la longitud total de varillas a utilizar, ¿verdad? Multiplicada por un factor que también nos la sugiere, que no tengo la tabla aquí a la mano, pero nos la sugiere el arquitecto, que es de 1.18, que sería un factor que considera el traslape y el desperdicio de la varilla, ¿verdad? A veces, como las varillas vienen en cantidades cabales de 20 pies, ¿verdad? En este caso serían 6 metros, 6.10 aproximadamente metros lineales, ¿verdad? Entonces, para aprovechar todo el acero se tienen que hacer uniones, ¿verdad? Y la norma declara más o menos que la varilla se tiene que unir hueso a hueso. Bueno, depende el número, ¿verdad? Pero dependiendo del número que tan grande sea, si el número es muy grande, de esta manera, ¿va? Con alambre de amarre se sostiene. Entonces la norma nos indica cuántos diámetros tenemos que utilizar de aquí para acá, de traslape, ¿verdad? Y eso se le llama longitud o distancia de desarrollo, ¿verdad? Sí, de esa manera se une. O si la varilla no es tan grande, por ejemplo, número 3 o número 4, se puede hacer todavía de esta manera y la norma nos indica, si no estoy mal, son de 30 a 40 diámetros, ¿sí? Que tiene que estar para hacer esta unión y para que funcione y que realmente la varilla dentro del concreto pueda tener tracción, ¿verdad? Y pueda trabajar cuando el concreto esté tensionado y unirse al concreto por su rugosidad acá, ¿verdad? De esa manera funciona. Entonces, considerando esos traslapes, él hace este promedio y considera este 1.18 que voy a marcar acá. Teniendo eso, obviamente sabemos que cada varilla mide 6 metros, la dividimos dentro de 6. Y ese cálculo, vamos a poner así en los decimales, ese cálculo va a ser la cantidad de varillas que necesitamos. En este caso, obviamente, solo se podría poner la varilla directa ahí, ¿verdad? Por la cantidad de concreto que es, perdón, más que todo la longitud del elemento. Entonces sería 6 por 1.18 dividido 6 igual a 1.18 varillas. Número 4. ¿Sí? Ya tenemos la primera cantidad. Ahora vamos con la cantidad, siguiendo el orden, 2.3. Vamos con el hierro transversal. Entonces, lo primero que yo les recomiendo para calcular el hierro transversal es conocer cuánto es la longitud de mi eslabón o de mi estribo, ¿verdad? En este caso es el elemento transversal. Puede reducirse la parte de lo que se llama el recubrimiento, ¿verdad? Que es la separación que existe entre el concreto y el acero y el terreno, ¿verdad? Pero realmente en la práctica se toma la longitud total, pero lo vamos a hacer como lo recomienda el arquitecto William, solo que puede que le vaya a faltar acero al final. Entonces es mejor considerar la longitud total porque a la hora que se dobla el concreto, la varilla de concreto acá, se pierde un poquito en este doblez de acá, ¿verdad? ¿Sí? Y eso puede hacer que mi cálculo me dé un poco menos de lo esperado, ¿verdad? Entonces, en este caso, por esa razón, algunos aconsejan en otros manuales el considerar, por decirles algo, el ancho completo va al 50, pero en este caso le vamos a quitar el recubrimiento. Y con mayor razón en este caso, porque como estamos hablando de que el cimiento es un elemento enterrado, ¿verdad? ¿Sí? Que está en contacto, digamos así, con suelo húmedo, ¿verdad? Aquí a los lados. Entonces, lo que se trata de impedir es que el acero tenga un contacto con la humedad. Y la norma sugiere por lo menos que tiene que ser 3 pulgadas o 7.5 centímetros, que es lo mismo en metros, 0.075 metros, ¿verdad? De separación, ¿verdad? Eso es lo mínimo que se le puede dar, norma ACI 318. En este caso, entonces, considerando esas cuestiones, vamos a tomar que el eslabón va a ir, si el elemento mide 50 centímetros de cada lado,
le vamos a restar por ese recubrimiento que nos pide la norma de construcción, ¿verdad? 0.075 y de este otro lado también de separación 0.075 centímetros, ¿verdad? Por lo tanto, nos va a quedar esta diferencia de aquí para acá, que sería 50. Estos dos acá multiplicados me da 0.15 centímetros. Entonces, para encontrar esta longitud de acá sería 0.50 menos 0.15, que sería 0.35, ¿verdad? Pero recordemos que la varilla está de esta manera el detalle, por eso es bueno dibujar el detalle, ¿verdad? No solo es la longitud de aquí para acá, ¿verdad? Sí, que serían los 0.35 que estoy avisando anteriormente, sino también tiene una vueltecita, ¿sí? Un gancho de 180 grados, ¿verdad? De giro, ¿verdad? 180 grados. No, son 360 grados de giro, ¿sí? Que la norma indica también que tiene que ser parecido al recubrimiento, ¿verdad? 0.075 centímetros o 3 pulgadas, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos otros 0.15 con estos dos, 0.075 de este lado más 0.075 de este lado. Entonces, al final, la longitud de cada eslabón, ¿a qué va a ser igual? A los 0.35 más los 0.15 que de la vuelta, ¿verdad? Perdón, acá. Y esto daría igual a volver a los 0.50, ¿verdad? Sí. Pero solo estamos haciendo el cálculo y ese cálculo se tiene que hacer para cada elemento. Hay que graficarlo para saber bien y tener bien claro el por qué estoy agregando cada número, o por lo menos para dejarlo indicado, y en caso es mejor hacerlo a mano, porque en caso que tenga un error yo puedo llegar a revisar y saber exactamente en dónde me equivoqué. Los presupuestos llevan un poco de tiempo y entonces a veces se necesita tener mucha atención y bien claro qué es lo que estoy haciendo, pero el proceso me lo recuerda muchas veces la parte gráfica. Una vez obtenida la longitud del eslabón, que vamos a poner acá, que este es el 2.3, ahora vamos con el siguiente paso. Necesitamos saber cuántos eslabones. Entonces, la cantidad de eslabones por el elemento que necesitamos, cantidad de eslabones. La cantidad de eslabones va a ser simplemente como la especificación nos está diciendo que es a cada punto 20 centímetros, o sea que cada eslabón va a tener una separación de punto 20 centímetros en todo el recorrido de los 2 metros. En este caso sería los 2 metros de longitud dividido los punto 20. Y eso me daría el aproximado, ¿va? 2 dividido punto 20, que son 10 eslabones, ¿va? Eslabones. Algunos le agregan más uno, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar en este caso así cabalístico, solo para no contradecir al arquitecto. En este caso sería el arquitecto William, ¿verdad? Entonces serían un total de 10 eslabones. Y como en el acero longitudinal también necesitamos la longitud de acero. Entonces la longitud de acero transversal en este caso sería longitud de varilla número 2, vamos a poner porque número 2, ¿por qué? Porque es la especificación que tenemos acá. Va a ser igual a lo que mide cada eslabón multiplicado por 10, pero multiplicado por su factor de desperdicio que también está en las tablas, que en este caso lo vamos a poner de 0.8. Aunque antes de hacer esto, conozcamos solo la longitud. Sería 0.50 por 10, que es lo que el albañil conoce, ¿verdad? 5 metros lineales, ¿verdad? Ahora necesitamos saber cuánto, esa va a ser la longitud para el albañil, pero para presupuestación consideramos nosotros el desperdicio y en caso hayan traslapes, en este caso se considera 1.08. Entonces, al final, la longitud, o de una vez calculemos la cantidad de varillas, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá, 1.2.5, cantidad de varillas. Vamos así para que no se nos olvide, cantidad número 2. A veces no hay que escatimar el espacio, hay que utilizar toda la hoja, ¿verdad? Entonces sería los 5 metros lineales por el factor de desperdicio, que es 0.08 para varilla número 2, ¿sí? Que es la de un cuarto, y dividido entre 6, que mide cada varilla. Entonces sería 5 por 1.08, esto, dividido entre 6. Entonces necesitamos, o sea, si estoy bien, otra vez voy a repetir, 5 por 1.08, ¿sí? 5.4 dividido entre 6 es 0.90, ¿va? 0.90 varillas. Ya tenemos la cantidad de varillas. Redondeémoslo, ¿va? Es otra varilla, ¿va? Varilla número 2. Y de esa manera nosotros ya tenemos cuantificado lo que es el acero y
el concreto. Pero vamos a necesitar por lo menos estas cantidades que las voy a subrayar acá y las vamos a ir llevando poco a poco, ¿verdad? Que son, si no estoy mal, aquí la tengo, la cantidad de acero de varias. Número 4 está acá y de número 2 está acá. Y estas cantidades de lo que es cemento, arena y piedrín. Y en el siguiente video podemos seguir con los demás elementos.